Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de Historia y Geografía. Vamos con la primera pregunta. Nos dice: en el transcurso del siglo XVIII, un conjunto de nuevas ideas planteaban cambios en diferentes aspectos para la Francia del antiguo régimen. Entre ellos podemos contar cambios en lo económico y social. Respecto a este último, se proponía, en este caso, las ideas ilustradas, planteadas en el transcurso del siglo XVIII, abordaron el aspecto social del antiguo régimen y sobre este criticaron su organización estamental y la jerarquía existente, que se sostenía en la superioridad de la nobleza y el clero sobre el tercer estado, siendo los tres grupos muy cerrados. En pocas palabras, que se proponía la supresión, es decir, la eliminación de la organización social en base a estos estamentos de los que ya hemos hablado. La letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. A inicio del siglo XVIII se inició una serie de transformaciones ideológicas que revolucionaron las formas de gobierno y el concepto de libertad en América y Europa. En este contexto se desarrolló la independencia de los Estados Unidos, lo cual tuvo como detonante, en este caso, el detonante de la guerra de la independencia de los Estados Unidos fue la restricción del comercio, lo cual se evidencia en la producción de las colonias del sur, las cuales dedicaban su trabajo a bienes como el tabaco, pelucas, esclavos, entre otros, que podían ser comerciados únicamente con Gran Bretaña. Por otro lado, el uso del papel sellado en todos los documentos legales y el impuesto grabado sobre ellos provocó el descontento de las colonias del norte, iniciándose así el levantamiento en armas de los americanos formados en grupos denominados los Hijos de la Libertad. En otras palabras, el detonante fue la restricción del comercio y la regulación de los impuestos. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Paradójicamente, este orden internacional, que fue creado en nombre del equilibrio del poder más explícitamente que ninguno anterior o posterior, era el que menos dependía del poder para mantenerse. Este singular estado de cosas ocurrió en parte porque el equilibrio estaba tan bien planeado que solo podía ser roto por un esfuerzo de magnitud excesiva. Pero la razón más importante fue que los países del continente europeo se encontraban unidos por un sentido de valores comprometidos. No solo había equilibrio físico, sino también un equilibrio moral. El texto que presentamos pertenece al contexto de la coyuntura vivida al terminar el Imperio Napoleónico, periodo conocido como Restauración, del que podemos inferir que la reorganización de los territorios europeos después de la Revolución Francesa. Lo que sucede es que después del Imperio Napoleónico, un nuevo orden territorial apareció en Europa con el nombre de Restauración, periodo que se proponía el restablecimiento de las coronas en los los territorios del antiguo régimen. Este proceso estuvo respaldado por la Iglesia Católica mediante la legitimidad que le otorgó a la alianza militar denominada la Santa Alianza. Entonces acá la respuesta es que tuvieron el respaldo eclesiástico para restablecer el antiguo régimen. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Dentro de las consecuencias sociales producidas por la Revolución Francesa, se abolió y se eliminaron las. En este caso, se abolió la servidumbre y se eliminaron las bases del antiguo régimen. Eso sucedió con la Revolución Francesa, porque dentro de las consecuencias justamente que se producen, la abolición de la servidumbre fue parte de la disolución de la estructura monárquica, y también se eliminaron las bases del antiguo régimen, terminando con la sociedad estamental. La letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Los cambios dinásticos en España ocurrieron a raíz de la muerte del rey Carlos II, que no dejó herederos directos. De esta manera terminó el poder de las Austrias en España. Esto generó un problema de sucesión que enfrentó a los Borbón, apoyados por Francia, y los Habsburgo austriacos, apoyados por Inglaterra. Esta guerra de sucesión española finalizó y se nombró a Felipe de Anjou como Felipe V. Luego le sucedió Fernando VI y a Carlos III. Los nuevos monarcas introdujeron una serie de reformas en España y sus colonias, denominadas las famosas reformas borbónicas. Uno de los objetivos principales aplicados sobre sus colonias en el transcurso del siglo XVIII, es decir, uno de los objetivos principales de estas reformas borbónicas, en las colonias, ¿cuál fue? Lo que sucede es que los cambios dinásticos en España ocurrieron a raíz de la muerte del rey Carlos II, que no dejó herederos directos. De esta manera se terminó el poder de los Austria
en España y va a generar un problema de sucesión. Como ya hemos leído, va a aparecer Carlos III, que va a nombrar justamente las famosas reformas borbónicas. Ahora, ¿qué va a suceder? Uno de los principales objetivos de estas reformas borbónicas aplicadas sobre las colonias en América fue la recuperación del poder económico y militar español. Entonces acá estamos hablando de la recuperación del poder económico y militar español. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Algunas medidas políticas administrativas implementadas por las reformas borbónicas en las colonias españolas de América fueron la creación de los virreinatos de Nueva Granada y Río de la Plata y corregimientos, y el establecimiento del sistema de intendencias que reemplazó justamente a los corregimientos, y la organización de la Capitanía de Venezuela y el otorgamiento de la autonomía de Chile. Claro, eso fue justamente porque se trató de quitarles poder justamente a muchos españoles, digamos, muchos conquistadores, encomenderos que estaban en el Perú, digamos, en lo que fue luego de la conquista del Perú. Al final la idea era justamente recuperar el poder político y económico para España, como ya se ha explicado antes también. La letra D aquí es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Las reformas religiosas fueron influidas por las ideas anticlericales de la Ilustración, que combatieron el poder de la Iglesia por considerar que competía con el poder real. En 1767 se expulsó a la colonia de Jesús de todos los territorios de la corona española y de sus colonias, es decir, se expulsaron a los jesuitas. Esta acción fue por el poder político y económico que ésta había alcanzado, claro, los jesuitas. Sin embargo, la medida fue contraproducente debido a la influencia de los jesuitas en el pensamiento y espiritualidad de la población española, criolla e indígena. De esta lectura podemos inferir que lo que sucede es que las reformas borbónicas fueron influidas por las ideas anticlericales de la Ilustración, que digamos que una de ellas buscaba justamente implantó expulsar a los jesuitas de los territorios españoles, incluidos de las colonias. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué podemos decir de todo esto? Que la expulsión de los jesuitas provocó una crisis ideológica y espiritual. Claro, justamente genera una expulsión. Bueno, la expulsión de los jesuitas provocó una crisis ideológica y espiritual. Recuerden que justamente Juan Pablo Vizcarra y Guzmán va a ser uno de estos jesuitas que fue expulsado gracias a estas reformas borbónicas. La letra E es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Entre las causas que provocaron el estallido de la gran rebelión de los Andes dirigida por Túpac Amaru II, podemos mencionar la explotación de la población indígena a través de las mitas, la legalización del reparto de mercaderías y el cobro de la alcabala a los indios y el establecimiento de las aduanas. Lo que pasa es que todos estos elementos van a generar que justamente se llegue a una sublevación de la población indígena, que en este caso había sido dirigida por Túpac Amaru II. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El periodo inicial de la República, hablamos de la República Peruana, luego de la salida de San Martín y Bolívar, se denominó caudillismo militar, por el predominio de los jefes militares ante la debilidad de las instituciones públicas y la ausencia de una clase dirigente. En este contexto se desarrolló un fuerte debate hay que recordar que el caudillismo militar se da luego de la independencia de Perú, es el primer caudillismo militar, el segundo caudillismo militar se da luego de la guerra con Chile, y el tercer caudillismo, bueno, algunos consideran un tercer caudillismo, es luego del oncenio de Leguía. ¿Qué significa este caudillismo? Que hay muchos golpes militares, que los militares se están peleando por el poder, justamente porque hay una debilidad de las instituciones públicas y no hay una clase dirigente, digamos, predominante. En este caso, nosotros tenemos que ver algo muy importante, que digamos entre 1827 y 1845 se desarrolló el primer caudillismo militar, y como tuvo ¿no? Entre estas características el debate entre conservadores y liberales que buscaron tener influencia en el gobierno a través del Congreso, la presidencia y la redacción de la Constitución. Es decir, la letra de la respuesta, estamos hablando un debate entre liberales y conservadores. Vamos con la siguiente pregunta. La instauración de la Confederación Perú-Boliviana despertó la preocupación de otras
naciones. Tanto Chile como Argentina la consideraron peligrosa para el equilibrio de la región, así como sus intereses económicos. Con ayuda de varios líderes peruanos, estos países influenciaron para intentar desarmar esta confederación mediante, estamos hablando que las posibilidades que generaba la unión entre Perú y Bolivia para liderar la región despertaron recelos entre otros países como Argentina y Chile, lo que trajo por consecuencia las campañas restauradoras. Estas eran campañas militares salidas desde Chile hacia Perú, lideradas por generales peruanos con la intención de liberar, entre comillas, al Perú de la influencia boliviana. En pocas palabras, estamos hablando de la participación de las campañas restauradoras. La letra E es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Este sistema era un acuerdo entre el Estado y un grupo comercial o empresarios peruanos extranjeros en el que se les otorgaba un lugar para la explotación durante un tiempo que podía durar entre 2 y 9 años. Este se encargaba de todo el proceso de explotación, exportación y venta del guano. El Estado recibía una porción del ingreso líquido tras los respectivos descuentos que el empresario hacía por todo el costo del proceso de producción. El texto citado sobre la explotación del guano corresponde al... Estamos hablando de que, digamos, el fertilizante natural más importante que descubrió el Perú en el siglo XIX fue el guano. Este tuvo tres formas diferentes de ser administrado. La primera fue la venta directa, la segunda la consignación del guano y la tercera venta fue monopólica mediante el famoso contrato llamado Dreyfus. Justamente estamos hablando en este caso del sistema de consignatarios en este texto citado. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Durante la Guerra del Pacífico, luego de la derrota campaña marítima, los esfuerzos de resistencia se enfocaron en la costa sur, donde destacó la batalla del Alto de la Alianza, porque lo que pasa que en pleno contexto de la guerra en Bolivia surgió un golpe de estado por la constante inestabilidad política y las pérdidas de territorio en la guerra. El nuevo gobierno tomó como medida fundamental dejar la guerra justo en el momento de la campaña terrestre. En la batalla de Alto de la Alianza, Bolivia retiró sus tropas y Perú quedó solo a merced del ataque chileno. Entonces estamos hablando de que significó el retiro de Bolivia de la guerra. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Ahora vamos con la pregunta del curso de Geografía. Nos dice: un grupo de estudiantes visita una región que tiene las siguientes características. Observan que el espacio presenta una llanura amplia cubierta de pastizales con vegetación arbórea que se encuentran muy dispersas. Además, el guía les comenta que ahora se presenta un periodo seco y otro precipitaciones intensas. Respecto a la descripción anterior, esta zona presenta características del bioma denominado, estamos hablando que el bioma de la sabana, digamos, se encuentra la mayor parte localizada en el centro y este de África, en Sudamérica y Australia. Se caracteriza por tener un clima tropical con temperatura superior a los 25 grados centígrados, precipitaciones estacionales y también al año se alterna un periodo seco y otro lluvioso. En este caso estamos hablando de las sabanas. La letra E es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué características tienen en común los biomas de sabana y bosque ecuatorial? El bosque ecuatorial y las sabanas, digamos, se encuentran al interior de la zona tropical, caracterizado por las altas temperaturas y los altos niveles de precipitación. Solo en el caso de las sabanas, digamos, es por periodos. Ambos biomas se caracterizan por presentar, digamos, una gran biodiversidad, es decir, una gran variedad de flora y fauna, como regiones como la cuenca amazónica o la sabana africana, que son regiones de mayor biodiversidad. Entonces estamos hablando que se ubican en una zona térmica tropical. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En los suelos costeños del Perú es notoria la pérdida de su capacidad productiva del suelo debido al mal uso del riego y prácticas agropecuarias inadecuadas. Este proceso trae como consecuencia, estamos hablando de la desertificación. Esto es la pérdida de la capacidad productiva del suelo, el mal uso del riego y las malas prácticas agropecuarias. La desertificación acá es la respuesta. La letra A es justamente la alternativa correcta. Vamos con la siguiente pregunta. En un valle de la costa norte dedicado al cultivo del arroz se presenta la siguiente situación: el sobreriego del suelo, así como el mal drenaje, genera que afloren sales minerales a la superficie, perjudicando los cultivos. A este proceso se le conoce como, estamos hablando en este caso
de la salinización. La salinización por sobreriego y por condiciones de mal drenaje provocan el afloramiento de la superficie de sales minerales, afectando la producción agrícola de los suelos de la costa. La letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Una expedición sanmarquina visitó la sabana de palmeras y pudo comprobar que es la ecorregión donde se distinguen especies vegetales como, estamos hablando acá, como el aguajal, el huasaí y el tahuaurí, justamente que son se encuentran en estos bosques heterogéneos. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Las especies representativas como la pava aliblanca, el oso de anteojos y el puma son especies representativas de la ecorregión. Estamos hablando del bosque seco ecuatorial. Ahí entre las especies que más destacan tenemos justamente la pava aliblanca, el oso de anteojos, el oso hormiguero, el zorro de sechura, el puma, la iguana, así como otras especies de origen amazónico. La letra B es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.